Buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores del Congreso por esta invitación. Para mí siempre es de especial satisfacción venir a Bucaramanga y a Santander. Tiene lugares muy bonitos, muy hermosos, muy agradables y las personas que viven acá es quizá lo principal, personas muy amables y muy agradables también. Bueno, hoy voy a hablar de dos investigaciones que realicé o que hemos realizado en la Universidad de AFID y del proceso de otras tantas. Y lo que quisiera también es compartir con ustedes algunas ideas sobre los entornos virtuales y fuentes para la historia de la música en Colombia, cómo se pasó de la Biblioteca Digital de Música al Repositorio Patrimonial de Música y también qué dificultades hemos tenido, porque este puede ser también una manera de servirles para las investigaciones que ustedes tienen cuando lleguen a esta parte virtual. En, en 2002, la Universidad de AFID conformó la Sala de Patrimonio Documental a partir de los libros que existían en la Biblioteca Central. Y en la Biblioteca Central de la universidad habían 3 libros de música del siglo, de teoría de la música del siglo XIX, que eran las lecciones de música de Alejandro eh, Arbeláez, el de Fallón y otro libro de teoría. Para muchas personas eran libros viejos. Una, y esto es muy importante, y es como una persona puede visionar y a partir de un simple hecho puede crear un proceso que en este momento es fundamental para la ciudad y para el país, como es la Sala de Patrimonio Documental de la Universidad de AFIT, a partir de los documentos patrimoniales que existían en la biblioteca, porque en ese momento en otras bibliotecas de la ciudad habían salido documentos que eran únicos y documentos que eran invaluables y los habían sacado como libros viejos y como papeles viejos y los habían botado. Entonces se quiso empezar en la universidad a proteger lo que era este patrimonio documental. Me acuerdo que María Cristina Restrepo, la escritora, un día parados en la puerta de la oficina de ella, me dijo: Fergil, vení, ¿por qué no sacamos todo lo que es patrimonial de aquí de la universidad y lo juntamos en una pequeña sección, por lo menos para que se empiece a preservar? Y esa pequeña sección no era más grande que este escenario, realmente era la mitad de esto. A su vez, se presentó también una coyuntura y fue que nos permitieron el acceso en Fabricato al archivo patrimonial de Fabricato, y cuando llegué me encontré con las partituras del concurso Música de Colombia 1948-1951 y el concurso Indulana Rosellón 1941-1943. Fue una sorpresa maravillosa, pero estaba metido en dos anaqueles. Las partituras y los documentos estaban en un estado deplorable. Y hablando con la directora de Cultura de Fabricato, le dije: bueno, ¿ustedes qué van a hacer con esto? Ustedes no tienen música, lo que esto se va a pasar es que se va a seguir deteriorando. ¿Por qué no permiten que nos la llevemos para la universidad, hacemos una investigación y a partir de esa investigación que empezamos a crear el fondo Música de Colombia e Indulana Rosellón? Él habló con el gerente de Fabricato, el cual pensó, pero por fortuna nuestro rector en ese momento le dio una llamada e inmediatamente hablaron los dos, vieron la conveniencia de que ese fondo de partituras estuviera en la universidad. Entonces el Departamento de Música de AFID comienza en 1998 y la primera investigación que empezamos a realizar empieza en 2003. Fuera de eso, en 2009 entré a la universidad, perdón, en 2006 entré a la Universidad Nacional de Colombia a hacer el doctorado en historia, y todo esto fue una confluencia que va a ser fundamental.
pasamos de 2 archivos a este momento a tener 38 archivos de músicos y melómanos de Colombia, donde después de la Biblioteca Nacional es el archivo tal vez más grande del país, a partir de donaciones y en algunos casos compras pequeñas. Empezamos a trabajar un proyecto sobre la música en Medellín y desarrollamos también una multimedia en 2006, a su vez con la ATI, con la Asociación de Televisión Educativa de España, nos ganamos una convocatoria y en coproducción produjimos 6 audiovisuales sobre la música en Medellín entre 1930 y 1960 y a su vez de las entrevistas que realizamos posteriormente en 2008 realizamos 12 audiovisuales. En ese momento nos preguntábamos, bueno, una multimedia se puede repartir en escuelas, se puede repartir en colegios, se puede poner en la web, pero ¿qué más podemos hacer de manera que este material que tenemos y este rico patrimonio documental que tenemos en la universidad pueda difundirse a otras personas y que investigadores y estudiantes puedan acceder a él? En 2010-2012 desarrollamos un proyecto que fue la Biblioteca Digital de Música, y es muy importante porque para este momento se estaba hablando en ese momento de bibliotecas digitales. Y después, 5 años después, ya se está hablando de repositorios institucionales. A su vez, a partir de los archivos que tenemos en la universidad, empezamos a hacer investigaciones sobre los fondos documentales y se grabaron 6 discos compactos con obras de compositores colombianos. Entonces, en 2010-2013, el lenguaje que se hablaba era el de las bibliotecas digitales, entre ellas estaba la Biblioteca Digital Colombiana, BDCOL, la Biblioteca Digital de Música, la Biblioteca de Científicos Antioqueños, la Biblioteca Digital de Patrimonio Documental y la revista de revistas académicas de la universidad. Y lo que yo quiero que ustedes reflexionen es cómo la tecnología rápidamente se va transformando. Y si en este momento hablábamos de bibliotecas digitales y ustedes veían que la Biblioteca del Mundo o de la UNESCO, en este momento ya se empiezan a hablar de repositorios. Pero también es importante pensar la documentación no como una acumulación de papeles viejos que sirven simplemente para llenar anaqueles, sino que la documentación como una fuente para el conocimiento, y esto es fundamental. Por su lado, una de las preguntas que nos hacíamos es cómo preservar esta documentación, cómo realizar investigaciones a partir de esta documentación, cómo difundir todo este patrimonio documental que tenemos y fuera de eso que sirva para el trabajo académico. Entonces, sobre estas 4 preguntas se empezaron a desarrollar diferentes investigaciones. Y hablando de música, tenemos lo que es la memoria escrita y la memoria oral, que entre algunos documentos pues, se tiene partituras, programas de mano. Ustedes van a un concierto y usualmente le entregan a la entrada del concierto un programa de mano. Cuando se sale del concierto, ese programa de mano se tira, algunos lo coleccionan, pero ese programa de mano es una fuente importantísima de información sobre circulación de la música, apropiación de la música, imaginarios de la música, momentos de la música. Por otro lado, tenemos afiches, libros, documentos, revistas y prensa, actas, entrevistas de registros de campo, entre otros, y memorias y documentos de varias personas. Como les comenté, se desarrollaron 18 documentales para televisión, una multimedia educativa, se han editado partituras, se han grabado 6 CDs, se han publicado artículos en revistas y se desarrolló la biblioteca digital. Vamos a ver un pequeño documental, dura 30 segundos, desarrollado dentro de la investigación.
El profesor Józef Bacza nació en Praga el año 1904. Estudió en el conservatorio de la misma ciudad, pues, es decir, Praga, y luego de terminar sus estudios hizo una maestría adicional de 2 años con el profesor Enrique Feld. Józef Bacza, para los que no conocen, es un profesor, un violinista checo, fue un violinista checo de primer orden. Llegó a Chile y fue subiendo, no propiamente por el camino del Inca, hasta llegar a Colombia, y en ese tiempo viajaban a lomo de mula, entra por Pasto, hasta llegar a Bogotá y posteriormente a Medellín. Después es contratado en el Instituto de Bellas Artes, allá desarrolló la cátedra de violín, pero a su vez fue el segundo director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia entre 1945 y 1963, después del 63 al 70, cuando muere, y fue director de la banda departamental de 1954 hasta 1970, y su aporte pues, a la cultura local fue muy importante, fuera de crear una escuela de violín importante. Todo esto empezamos a desarrollar la biblioteca digital, y esto es muy interesante porque llegaban peticiones a la universidad y en la universidad tampoco dábamos abasto de la cantidad de documentos que teníamos, y los investigadores solicitaban, por favor, me copian, me escanean, me manda, u otros tenían que ir a la universidad a consultar esta documentación. Y es importante ver cómo hacia 2011, 2012, teníamos 2.656 usuarios que habían visitado la biblioteca digital desde diferentes países, desde Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, España, Estados Unidos, Panamá, Argentina, no cuantificado, y Puerto Rico están en los primeros lugares desde donde se había visitado, pero también desde diferentes ciudades de Colombia, desde Pereira, desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde Cartago, desde La Paz, en Bolivia, desde Panamá, desde Bucaramanga y desde Ibagué. Y ahí vemos el número de registro de visitas. Si para la época del descubrimiento de América este era el mundo conocido, hoy en 2015 con una imagen satelital pues vemos que esto es básicamente el mundo habitado. La pregunta es cómo convertir los archivos que usualmente están guardados en anaqueles de investigadores, y casi todos nosotros como investigadores tenemos acceso a diferentes archivos. Muchas veces algunos de ellos los donan y se van a parar a un anaquel, bien sea privado o a veces de una universidad o de un centro de documentación, y es poder visualizar cómo todos estos documentos no solamente sirvan para una persona o para un pequeño grupo de investigación, sino que pueda servir para una comunidad académica y crear comunidad académica no solamente local, sino puede comunicar con otras comunidades globales. Y lo que pasó fue que si vemos el crecimiento de visitas de la biblioteca digital, vemos que inicialmente venía con un fuerte ingreso desde la América Occidental, pero ya para 2013 vemos que prácticamente habían entrado casi desde todos los lugares del mundo, a excepción de África. La pregunta que yo me hacía era, y me sentía muy orgulloso, es qué pasa con una persona en Rusia, qué pasa con una persona en China que no habla castellano, y
¿cómo le puede aportar? La respuesta vino también un poco después, y como dicen en Antioquia, en casa de pobre dura poco la alegría. Y es que en 2013 esto estaba en un servidor que teníamos en la investigación, pero que se había dejado de actualizar tecnológicamente el software. Y los hackers encontraron, como el software no se había actualizado, y esto necesita una persona que esté actualizando y cerrando todo, pendiente de toda la piratería y toda la cosa, entraron por nuestra querida biblioteca a los otros sistemas de información de la universidad. Entonces ya no era el problema de la biblioteca digital, sino que era todo el problema de la seguridad de la universidad. Entonces cuando se dieron cuenta de que los causantes del problema éramos la biblioteca digital, inmediatamente desde seguridad en informática cortaron la biblioteca. A los 5 minutos me estaban llamando, vea, hubo un intento de hacker y no supimos desde dónde, presumimos que era o desde China o desde Rusia, que querían ingresar pues, y tener la información. Bueno, hay algo fundamental y es que las investigaciones y en la sistematización, por fortuna, se visualizó que esto iba hacia allá y creamos unas bases de datos con estándar internacional de manera que se pudiera comunicar bien fuera con la biblioteca de nosotros o con otras bibliotecas digitales en un lenguaje que es Dublin Core, con la posibilidad pues, de interactuar con otras bibliotecas y que se pudiera exportar a un lenguaje que es el XML para exportar los datos. Esa fue la salvación. Si hubiésemos dejado simplemente el dato en la biblioteca que teníamos, si no hubiésemos tenido un backup donde estuviera ese todo sistematizado, no hubiésemos podido dar el paso de la biblioteca digital al repositorio. Entonces ahí llegaron varias preguntas. La primera, seguimos con la biblioteca digital y el ingeniero que nos estaba asesorando en ese momento, cuando estuvimos revisando el disco duro y estábamos volviendo a montar toda la información, llega y me dice, Fernando, le tengo una buena y una mala noticia. La mala es que va a tener que comprar otro disco duro porque esto ya está que saca la mano. La buena es que si compra un disco duro más grande, va a tener posibilidad de expandir y hacer otros procesos tecnológicos. Hablando y mirando en la universidad, se estaban montando ya en ese momento en lo que era el repositorio institucional. Entonces, cuando nos toca sustentar a los investigadores ante investigación, los proyectos de investigación para financiación, y lo presenté ante las directivas universitarias, me preguntan, bueno, ¿y usted va a continuar con lo mismo? Yo decía, eso es como los hijos que uno quiere mucho, pero que tienen de pronto alguna deficiencia y que le toca a uno seguirlo llevando de por vida hasta que lo pueda uno soltar. Entonces, mirando en perspectiva, es no montarse en otro sistema diferente, sino en el sistema que tenía la universidad, de manera que ese hijo que va uno llevando se le pueda soltar en algún día, bien sea a la biblioteca, y que y nosotros lo seguimos alimentando, y que la universidad, con todo su soporte tecnológico, pueda hacernos backup, pueda tener todo el proceso de seguridad. Entonces, desde el archivo físico fue cómo ir pasando al archivo digital. ¿Qué es un repositorio? El repositorio, la definición es un depósito o archivo, es un sitio centralizado donde se almacena y se mantiene información digital y habitualmente está compuesta de bases de datos o archivos informáticos. Mirando qué software utilizábamos, hay unos software que son comerciales y otros que son gratuitos. De lado dejamos lo que era el comercial y nos fuimos por el software gratuito. Ya habíamos evaluado para la biblioteca digital el Greenstone, que es un software que da visualmente unas posibilidades de interacción bonita, pero a nivel de crecimiento es limitado. Y en la universidad ya habían adoptado el DSpace,
que era una aplicación abierta del Instituto Tecnológico de Massachusetts con asesoría de la Hewlett Packard. No voy a entrar en procesos técnicos. Uno de los problemas que tienen los repositorios, y si alguien encuentra uno que sea bonito, por favor me escribe para ir ahí y darles un premio. Los ingenieros les interesa básicamente es tener la información y que se pueda consultar. Entonces una pelea y una discusión diaria con los ingenieros era cómo pasar de esto que es plano, feo, que no es llamativo, a algo que sea agradable y que los muchachos por lo menos puedan tener otro entorno que sea un poco más agradable. Y llegamos a esto que es el repositorio patrimonial de música. En este repositorio, por fortuna, al tener las bases de datos en backup, fue posible migrar en este momento a 4 colecciones. Vamos a llegar a 8 colecciones, pero en este momento estamos con 4. Una es de biografías, otra de libros, otra de programas de mano, otra de revistas y de periódicos. En las biografías encontramos 140 reseñas y de compositores y músicos colombianos y latinoamericanos, y eso es importante, que nos hemos centrado en Colombia y en Latinoamérica, y a su vez tenemos también unas pequeñas reseñas. Hay unas biografías que son mucho más elaboradas, donde tenemos catálogos como por ejemplo Roberto Pineda Duque, Luis Miguel de Zulategui, Víctor Agudelo, que son archivos que tenemos en la universidad, pero también tenemos otras que son pequeñas reseñas donde a un estudiante o a una persona que quiera conocer sobre un compositor o un director, pues va a encontrar los datos básicos de la persona. Aquí tenemos a Ramón Acosta, que fue uno de los directores de la banda de Copacabana, o a doña Marta Agudelo de Villa, fundadora del Colegio de Música de Medellín. Pero también tenemos los libros patrimoniales que ya están, los derechos de autor son ya pasaron, y tenemos los libros viejos que habían dicho alguna vez, ya los tenemos montados en la web, que son los libros de teoría de la música del siglo XIX, escritos en Colombia, y donde puede uno mirar cómo la ilustración llega a Colombia y son básicamente una copia de la enciclopedia francesa. Entonces, por ejemplo, tenemos el arte de leer y escribir y dictar la música, la exposición de Bellas Artes de 1899, la música simplificada. Y esto es muy interesante porque todos estos documentos están digitalizados y se pueden bajar en formato PDF. Algo importante es que tienen la marca de agua de la universidad donde reposa el documento, de manera que haya una traza, por lo menos, de intelectualidad de dónde viene el documento, y se puede bajar el método de bandola de José Suárez, publicado hacia 1896 en Barcelona, de un compositor santafereño, y esto es uno de los primeros libros de bandola escritos por un colombiano. Por otro lado, también tenemos lo que son periódicos. Entonces, ustedes se fijan, este periódico que tenemos, que es Medellín Musical, que es un documento único. Si se lo prestamos a todas las personas que llegan a consultar este periódico, lo que va a pasar es que en cosa de años o de meses, el deterioro va a ser peor. Si lo tenemos digitalizado y la persona lo puede bajar desde su casa para su investigación, tomando tinto en pantuflas y leerlo con toda la calma, por lo menos el manuscrito original lo vamos a tener, o el documento original se va a preservar para la investigación y para otros años pues, de vida útil. Pero quizás lo más importante es los metadatos que están al interior del repositorio, y es de dónde proviene el documento y toda la información acerca del documento que está colgado en la web, obviamente preservando los derechos de autor.
tenemos en este momento cerca de 8.000 partituras, no las podemos montar todos por derecho de autor, de las que podemos, de las que tenemos autorización o de las que ya han pasado 80 años después de la muerte pues, del autor, lo mismo que los libros, lo mismo que documentos. Entonces sería maravilloso poder tener todos estos 38 archivos digitalizados, pero hay que ser muy cuidadoso y en esto quiero recalcar, y es que hay que cuidar y preservar el derecho de autor. Si el compositor o la persona dice no se puede montar, no lo monte. Que es un documento único, que es un documento fundamental y no dio el permiso, no se puede montar. Si las familias que por fortuna nos han dado las autorizaciones se dan cuenta, gracias, se dan cuenta de que esto no tiene ningún costo, que esto es para la divulgación cultural y musical, para la investigación. Los primeros en firmar la autorización son las mismas familias y en esto hay que ser muy respetuoso. Entonces, lo que nos permite también el repositorio es hacer búsqueda por colecciones, autores, títulos, materias y que se indexe todos los documentos que las personas están buscando o el investigador está buscando. Ya para ir concluyendo, pues el archivo y la documentación es fundamental para la investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos de los documentos que tenemos en la sala de patrimonio documental. Estos son los discos que hemos grabado de música de cámara de compositores colombianos, Roberto Pineda Duque, Hans Federico Neumann, un amigo de ustedes, Jorge Camargo Espolidore, que hace 2 años cumplió 100 años y nadie le paró bolas, y es de acá de Santander, de Luis Miguel de Zulategui, y se han publicado libros en revistas otro es la documentación como fuente para el trabajo académico. Vemos estudiantes de la maestría y del pregrado trabajando en los archivos de la universidad. Pero quizás la investigación lo más importante y la reflexión que yo quiero que quede entre ustedes es que todos tenemos acceso a diferentes tipos de archivos. Y es dónde van a quedar esos archivos para la posteridad. ¿Los vamos a dejar guardados en la casa en un anaquel o vamos a gestionar a través de las personas para que eso se vaya a una biblioteca pública o una biblioteca universitaria y sirva para otras personas? Y que esos archivos se conviertan posteriormente en publicaciones. Por otro lado, es muy importante la apropiación de los archivos por parte de la comunidad. No toda la gente está interesada en ir a investigar, pero sí toda la gente, o al menos con la mayoría de la gente que uno habla, le interesa el patrimonio. Y si la persona sabe que es un bien patrimonial, que es único, que es importante, lo van a cuidar. Y aquí tenemos un ejemplo de documentos únicos que hay en la universidad, donde se exponen de vez en cuando, por lo menos anualmente se hace una exposición, y si ustedes, que los veo en las tabletas, pueden ingresar para que vean que no es carreta lo que les he echado, a la biblioteca del web, del repositorio, que se llama patrimoniomusicaleafid.edu.co, y ahí encuentran todo lo que les he contado en este momento. Esta es una ficha técnica de colaboradores, que es un trabajo interdisciplinario de ingenieros, diseñadores, estudiantes, historiadores, músicos, y sería poco ético no darle a ellos los créditos que les corresponde, que esto no es un trabajo de una sola persona, sino que es un trabajo de muchas personas. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, aunque ya se nos acabó el tiempo, ahí está el correo, me pueden escribir y con mucho gusto yo les respondo.